Existen ecuaciones diferenciales muy particulares que, aplicando un cambio de variable adecuado, reduce la ecuación diferencial a una ecuación diferencial lineal. Una de esas ecuaciones muy particulares es la denominada ecuación de Bernoulli, que tiene esta forma, donde x es la variable independiente y y es la variable dependiente. La ecuación diferencial no es lineal por esta expresión, porque la variable dependiente está elevado a un exponente, pero se puede reducir a una ecuación diferencial lineal si se aplica lo siguiente. Acá también en la ecuación diferencial de Bernoulli, este valor de n es una constante y ese valor tiene que ser distinto de 1. Para resolver entonces la ecuación diferencial de Bernoulli, o para reducirla a una ecuación lineal, se multiplica miembro a miembro por y elevado a la menos n. En el lado izquierdo distribuimos, lo que va a quedar es esta expresión, igual a r de x y a la menos n por y a la n. Tienen misma base, exponentes suman. Sería y a la 0, que es equivalente a 1. O simplificamos simplemente, sería y a la n por esta expresión. Acá misma base, exponentes suman. Sería y elevado a la 1 menos n. Si a esta ecuación resultante multiplicamos por la constante 1 menos n, lo que equivaldría a... También distribuimos 1 menos n acá y acá en el lado izquierdo. Va a quedar esta expresión. Y en el lado derecho 1 menos n multiplicado por r de x. Ahora sí, en esta ecuación diferencial resultante, si aplicamos el cambio de variable acá, a una nueva variable introducimos a la variable z, o puede ser cualquier otra variable, igual a y a la 1 menos n. Hay que recordar aquí que, bueno, hay que ver que z depende de la variable y en la ecuación diferencial y depende de la variable x. Tenemos que colocar esta ecuación diferencial en términos de la nueva variable dependiente que va a ser z. Para ello derivamos miembro a miembro respecto a x esta ecuación. Aplicamos siempre la regla de la cadena. Derivando miembro a miembro, entonces va a ser derivada de z respecto a x. La derivada de z respecto a x aplicando la regla de la cadena va a ser igual a la derivada de z respecto a y multiplicado por la derivada de y respecto a x. La derivada de z respecto a x va a ser igual a la derivada de z respecto a y. Derivamos esta expresión respecto a y. Su derivada es esta expresión. 1 menos n es una constante baja a multiplicar y el exponente es un grado menor. Derivada de z respecto a y multiplicado por la derivada de y respecto a x que se encuentra acá. Aplicamos ese cambio de variable entonces en la ecuación diferencial. Vemos acá, ¿no? En 1 menos n por y a la menos n por y' es esta expresión. Va a ser entonces la derivada de z respecto a x más 1 menos n es una constante, p de x es una función de x, por y a la 1 menos n, que es la nueva variable que estamos introduciendo, igual a 1 menos n por r de x. Y vemos que esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial lineal respecto a x y está en su forma normalizada o estándar. Hallar la solución general de esta ecuación diferencial. A esa ecuación diferencial la podemos denominar como la ecuación número 1. Podemos ver que se trata de una ecuación diferencial de Bernoulli, donde y es la variable dependiente y x la variable independiente. Esta ecuación de Bernoulli, este valor de n vale menos 1. Para resolver esa ecuación diferencial multiplicamos miembro a miembro a la ecuación 1 por y. Distribuimos entonces acá y acá en el lado izquierdo, vamos a obtener esta expresión, y menos x medios y al cuadrado. Misma base, exponentes se suman. Igual a y por y a la menos 1 va a ser igual a 1. Lo que va a quedar es x seno cuadrado de x menos seno de 2x sobre 2.
Después multiplicamos, como se trata de una ecuación de Bernoulli, multiplicamos miembro a miembro por 1 menos n. N para esta ecuación de Bernoulli vale menos 1. O sea, multiplicamos miembro a miembro por 2. Lo que vamos a obtener es lo siguiente. También distribuimos en el lado izquierdo acá y acá el 2. 2y' menos 2 con un medio va a ser igual a 1. Se va a simplificar. Lo que va a quedar es x por y al cuadrado igual a, en el lado derecho, 2 multiplicado por un medio va a ser igual a 1. Lo que va a quedar es x seno cuadrado menos seno de 2x. Y esa la podemos denominar como la ecuación número 2. Ahora en esa ecuación 2 aplicamos el cambio de variable acá. Introducimos una nueva variable, z, puede ser otra o puede ser t, digamos. Z igual a y al cuadrado. Hallamos o derivamos miembro a miembro respecto a x. Esa ecuación, siempre recordando que z depende de y depende de x, diagrama de dependencia. Y utilizamos la regla de la cadena. La derivada de z respecto a x va a ser igual a la derivada de z respecto a y multiplicado por la derivada de y respecto a x. Acá la derivada de z respecto a x es igual a la derivada de z respecto a y. Derivamos esta expresión respecto a y. Su derivada es esta expresión multiplicado por la derivada de y respecto a x. Eso utilizando la regla de la cadena. Luego, a estas dos ecuaciones los podemos denominar alfa y beta. Son nuestras sustituciones que van a hacer a nuestra ecuación diferencial que esté en términos de la nueva variable z y la variable x. Vamos a eliminar a la variable y. Reemplazamos entonces ambas ecuaciones en 2. 2y' es la derivada de z respecto a x menos x por y al cuadrado, que eso es, con nuestro cambio de variable, z igual a x seno cuadrado de x menos seno de 2x, que es toda esta expresión. Y esa ecuación diferencial resultante va a ser una ecuación diferencial lineal respecto a la variable z. Tiene su forma de resolución. Una ecuación diferencial lineal, entonces, podemos hallar su solución general con estos 4 pasos. Primero deberíamos hallar al factor integrante. Ese factor integrante siempre va a ser una función de la variable independiente de la ecuación diferencial, que en este caso y en este caso va a ser x. Y el factor integrante se puede hallar mediante la expresión de e a la integral de p de x diferencial de x, donde la función p es esa expresión. Primero deberíamos comenzar hallando ese factor integrante. Luego, lo que se hace en realidad es, una vez hallado este factor integrante, se multiplica miembro a miembro en la ecuación diferencial. Ahí lo que obtendríamos sería el factor integrante por la derivada más p de x multiplicado por el factor integrante multiplicado por y igual a el factor integrante multiplicado por r de x. Esto multiplicando miembro a miembro este factor integrante. Y lo que va a ocurrir siempre en las ecuaciones diferenciales lineales es que ese lado izquierdo siempre va a ser a la derivada total respecto a x del factor integrante multiplicado por la variable dependiente. Siempre va a ocurrir eso. Igual a el factor integrante multiplicado por la función r. Y ahora de acá, de esta ecuación diferencial resultante, podemos reescribirlo, multiplicando miembro a miembro la ecuación por el diferencial de x. Lo que vamos a obtener es esta expresión, el diferencial del factor integrante multiplicado por la variable dependiente de la ecuación diferencial, igual al factor integrante multiplicado por el término independiente, r de x, que es una función de x, multiplicado por el diferencial de x. Después, una vez expresada la ecuación diferencial de esta forma, tendríamos que integrar miembro a miembro y sumar la constante de integración como tercer paso. Y como cuarto y último paso, despejar a la variable dependiente.
Y esta expresión sería la solución general de la ecuación diferencial lineal, donde este mu es el factor integrante y ya lo hemos hallado en el primer paso. Hallamos esta integral y hallamos la solución general de la ecuación diferencial lineal. Eso podemos aplicar para nuestra ecuación diferencial, donde z va a ser la variable dependiente y x la variable independiente. Entonces, esta expresión sería la función p y esta otra expresión sería la función r o el término independiente de la ecuación diferencial lineal. Entonces, primeramente hallamos al factor integrante. El factor integrante siempre va a ser e a la integral de la función p multiplicado por el diferencial de x, y la función p para nuestro caso, para nuestra ecuación diferencial, va a ser menos x, y eso va a ser igual, integrando esta función, e a la negativo x al cuadrado sobre 2. El factor integrante entonces va a ser esta expresión, y a esa ecuación la podemos denominar como la ecuación número 4. Después, una vez hallada el factor integrante, la ecuación diferencial lineal podríamos expresarla de esta forma, como el diferencial del factor integrante multiplicado por la variable dependiente de la ecuación diferencial igual a el factor integrante multiplicado por el término independiente multiplicado por el diferencial de x. Sustituyendo entonces el factor integrante y el término independiente de 4, e a la negativo x al cuadrado sobre 2 multiplicado por z igual a e a la negativo x al cuadrado sobre 2 multiplicado por r de x, y r de x es el término independiente que sería, para nuestro caso, toda esta expresión. Eso multiplicado por el diferencial de x. Ya, ahora acá, lo que podemos observar que al diferencial de x le multiplica una función solamente de x. Podemos integrar esta ecuación resultante, miembro a miembro. Entonces, como tercer paso, integramos la ecuación diferencial. Y al integrar, sumamos la constante de integración. Hallamos ambas integrales y hallamos la solución general de la ecuación diferencial. La integral del diferencial sería a la variable de integración, y la variable de integración para este caso es e a la negativo x al cuadrado sobre 2 multiplicado por z. Eso igual a... Y de acá podemos distribuir esta expresión acá y acá. Lo que va a quedar es esta expresión. Y para hallar la integral, podemos separarlo en dos integrales, en la integral 2 y en la integral 3. Y podemos resolverlo por separado la integral. Aparte de que el seno de 2x vamos a utilizar una identidad trigonométrica. La identidad trigonométrica es el seno de 2x es igual a 2 seno de x multiplicado por el coseno de x. La integral 1, o sea, toda esta integral va a ser igual a la integral 2 menos la integral 3. Hallamos por separado ambas integrales. La integral 2 va a ser entonces esta expresión. Es una función trigonométrica por un polinomio por una función exponencial. Podríamos intentar hallar la integral integrando por partes. Entonces, reescribimos esa integral convenientemente. Reescribimos como seno cuadrado de x multiplicado por e a la negativo x al cuadrado sobre 2 multiplicado por x diferencial de x. Y ahora esta parte, toda esta parte lo puedo nombrar como el diferencial de b, porque voy a poder hallar su integral aplicando un cambio de variable acá. Su derivada es menos x. Por esa razón se elige a esta expresión como el diferencial de b y a esta otra como la función u. Aplicando entonces integrales por partes, u diferencial de b es igual a u por b menos la integral b diferencial de u.
un poco más memotécnico, la integral de u diferencial de b va a ser igual a una vaca menos la integral vestida de uniforme. Se realiza integración por partes por la razón de que intentamos hallar a esta integral por medio de esta otra integral, donde esta otra integral va a ser mucho más sencilla de resolver. Por eso se realiza la integración por partes. Conocimientos de cálculo 1. Después, aplicamos entonces integración por partes. U va a ser seno cuadrado de x, diferencial de b va a ser toda esta expresión. U seno cuadrado de x diferencial de b igual a esta expresión. Para hallar b, integramos esta ecuación miembro a miembro. La integral del diferencial de b va a ser la variable b igual a la integral de toda esta expresión, diferencial de x. Ahora acá, si realizamos un cambio de variable en acá, si decimos que t es igual a negativo x al cuadrado sobre 2, el diferencial de t obtenemos va a ser igual a la derivada respecto a x de esta expresión. Su derivada es negativo x multiplicado por el diferencial de x. Ese es el diferencial de t. Y luego aplicamos a la integral. Entonces sería la integral de e elevado a nuestro cambio t multiplicado por x diferencial de x con nuestro cambio es negativo diferencial de t. Integramos entonces para hallar la función b. Va a ser menos 1 multiplicado por la integral de e a la t diferencial de t. Y por tablas, la integral de e a la t diferencial de t es el mismo, e a la t. Volvemos a la variable original para hallar a b. b entonces va a ser igual a negativo e a la negativo x al cuadrado sobre 2. Ese es b. U como seno cuadrado de x. Obtenemos el diferencial de u. El diferencial de u va a ser igual a la derivada de esta función respecto a x multiplicado por el diferencial de x. La derivada de seno cuadrado de x es 2 seno de x multiplicado por el coseno de x. Eso aplicando la regla de la cadena. Y ahora aplicamos la integral por partes. U diferencial de b es igual a una vaca menos la integral vestida de uniforme. U por b. La multiplicación de u por b, que es seno cuadrado de x, u, por negativo e a la menos x al cuadrado sobre 2, que es esa expresión, menos la integral vestida de uniforme. V es toda esta expresión. Y el diferencial de u es 2 seno de x coseno de x diferencial de x. Y bien, ahora veremos qué resulta. Acá entonces podemos reescribir esa expresión como el negativo del seno cuadrado de x por e a la negativo x al cuadrado sobre 2. Y acá menos 1 por menos 1 va a ser signo positivo. Lo que va a quedar es la integral de e a la x al cuadrado sobre 2 por 2 seno de x coseno de x diferencial de x. Y toda esta expresión lo hemos llamado como la integral número 3. Si podemos ver a la ecuación número 5, toda esta expresión es la integral número 3. Entonces la integral 2 va a ser igual a esta expresión más la integral número 3. Esta integral 2 reemplazamos en la integral 1. Recordemos que la integral 1 es la integral 2 menos la integral 3. Reemplazamos entonces esta es la integral 2. Integral 2 menos integral 3. Y de ahí simplificamos integral 3 menos integral 3. Simplificamos. Lo que va a quedar finalmente como la integral 1 es negativo seno cuadrado de x por e a la negativo x al cuadrado sobre 2. Ahora, esta integral 1 ya hemos hallado toda esta integral. Reemplazamos en esta ecuación 5, que ya sería la solución general de la ecuación diferencial.
Reemplazamos entonces, lo que vamos a obtener es esta expresión. E a la negativa x al cuadrado por z igual a la integral 1, que es esta expresión, más la constante de integración. Y esa sería la solución general de la ecuación diferencial. Pero está en términos de la variable z y la variable x. Hay que volver a la variable original, que es y. Pero antes de ello, como cuarto y último paso, en esta ecuación 6, despejamos a la variable dependiente de la ecuación diferencial, que es z. Multiplicamos miembro a miembro por e a la x al cuadrado sobre 2. Y así, en el lado derecho, esta expresión multiplicado por e a la negativo x al cuadrado sobre 2 va a ser 1, porque recordemos que a la menos 1 lo podemos reescribir como 1 sobre a, y a por a la menos 1 va a ser igual a 1. Y en el lado derecho podemos, al multiplicar miembro a miembro, distribuir acá y acá. Lo que vamos a obtener es lo propio, negativo seno cuadrado de x por e a la negativa x al cuadrado sobre 2, multiplicado por esta expresión sería 1, más c multiplicado por e a la x al cuadrado sobre 2. Y ahora sí, esa sería la solución general de la ecuación diferencial, pero está expresada en términos de z y de x. Hay que volver a la variable original. Con nuestro cambio de variable z igual a y al cuadrado, podemos reescribir la ecuación, la solución, como sigue. Como z y al cuadrado. Este negativo seno cuadrado de x al primer miembro puede pasar con signo cambiado, como positivo seno cuadrado de x, eso igual a c por e a la x al cuadrado sobre 2. Y ahora sí, la solución ya está expresada un poco más elegante, y esa sería la solución general de la ecuación diferencial.